El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder hoy venir a compartirles la palabra de Dios. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven. Y esta bendición que decimos no es como todo mundo, sino es la bendición de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Si tú eres una de las personas que estás viéndonos, no te vayas, quédate. Dios tiene algo para ti, una palabra que va a confortar tu vida, que va a enriquecer tu lectura de la palabra. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué un estudio de tomar el tiempo de orar, de mirar? Y venía a mi mente el Señor y las palabras. Cuando uno empieza después en su estudio de la Biblia, lee y ha estudiado, le es más fácil comprender la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. A quién fue escrita, por qué fue escrita, en qué tiempo, a quiénes se les escribió, qué momento había, estaba suscitando, se estaba realizando. Y todo esto nos enriquece. Déjame orar, déjame clamar a Dios. Quizás hay una petición en tu corazón, quizás hay un anhelo en tu vida. Padre Celestial, me uno con cada persona, clamo a ti por ellos. Te pido, Padre amado, que seas tú obrando de una manera poderosa en sus vidas. Que seas tú obrando de una manera sobrenatural en cada corazón. Que cada hermano, amigo que en esta hora nos ve, pueda sentir el respaldo de tu gloria. Que cada persona que en esta hora nos ve pueda sentir tu misma presencia. Tócales, Señor. Libértalos, Padre amado. Liberta cada vida. Liberta cada corazón. Liberta, Padre amado Señor, a cada persona. Satúralo de tu gloria. Echamos fuera toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad que haya venido. Todo ataque del diablo. Todo espíritu oculto de las tinieblas. Es reprendido en el nombre de Jesús. Toma control, Padre amado Señor, de los aires. Toma control, Padre amado Señor, de esta transmisión, de mis palabras, de mi mente, de mi corazón. Que hable tu palabra, que cada persona que nos ve sienta que es tu palabra la que está recibiendo. No lo hacemos, Señor, por vanagloria ni por algo económico. Lo hacemos porque hay un llamado en nuestras vidas, hay un llamado en nosotros que nos hace hacer todo este montaje de cámaras, de luces, de sonido, Señor, que hace que mis hijos estén ahí pendientes detrás de un computador mirando, actualizando, organizando versículos, imágenes, Señor. Por eso, Padre, muévete con poder. Muévete, Padre amado, con gloria y con poder. Vengo a exaltarte en esta hora. Vengo a clamar por cada vida. Aquellos que quizás están inseguros, que hay una pausa en su vida. Glorifícate, Señor. Sácalos, Señor, de ahí, Dios mío. Te lo pido y te lo ruego. Te lo imploro, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor.
Amén y amén. Te agradezco por estar en sintonía. Te agradezco por vernos, por compartir, por retransmitir, por cada saludo, por cada like. No los buscamos, pero es una manera que sentimos el aprecio de cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra hermosa carta a los romanos. Yo me preguntaba y decía, Señor, pero seguir estudiando, y venía a mi mente lo que le dije hace un momento. Cuando yo te comparto y te explico cada versículo, cada capítulo con sus versículos, y cuando tú empiezas a leer, tú más fácil entiendes y dices, esto era lo que quería decir el Señor. Y puedes enseñar a otros, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú enseñes a otros, que tú edifiques a otros. La palabra de Dios no es una palabra solamente privada o de uso personal, en ninguna manera. Nuestro título, ¿han tropezado los israelitas? Capítulo 11, leámoslo. Romanos 11 de la Reina Valera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo número 12. Romanos capítulo 11, versículo 12. Vamos, Josu. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, pregunta el apóstol, ¿cuánto más su plena restauración? Déjeme explicarle. El capítulo 11 es la continuidad del apóstol dirigiéndose a una audiencia gentil. Recordemos que la carta fue escrita a los gentiles, a la iglesia en Roma. Pueden haber cristianos que eran prosélitos como judíos. El apóstol vino hablándole a ambos de la manera en la cual se obtiene la salvación. Él viene exponiendo su mensaje de las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 9, él se centra directamente a la audiencia judía. Porque el capítulo 9 de esta carta, el 10, pareciera que se convierte en un enemigo para los intereses del pueblo judío, porque destroza todo argumento por parte del linaje. Recuerde que una cosa es el linaje y otra cosa es la simiente, y la Biblia muy claramente lo divide. Somos linaje, pero somos simiente, insertados por medio del patriarca Abraham a través de su hijo Isaac. Si bien Ismael viene de la descendencia o del linaje de Abraham, no fue insertado dentro de la simiente o no fue elegido. Esto es lo que el apóstol les viene diciendo al pueblo judío en el capítulo número 9. Pero toda esta argumentación que el apóstol expuso parece ser que desató la furia, el enojo, la molestia en los judíos. Y causó esa molestia, ese malestar, porque ellos no
oían lo que querían oír. Muchas veces hay personas que quieren oír. Si en este momento empezáramos con otro formato y empezáramos a movernos y a decir, Dios tiene para ti una bendición grande. Este año será el año que tú arrebatarás. Sí, todo lo que se robó el saltón y el revolcón vendrá, porque Dios lo ha prometido a través de su palabra. Él ha dicho, y todo mundo inmediatamente en las redes comienza a enloquecerse y empiezan a levantar los sentimientos. Pero no hay perdón de pecados, no hay arrepentimiento. Y es que lo que impide que tú recibas algo de Dios es tu pecado. Esto le molestó al pueblo de Israel. De hecho, ya lo vamos a leer más adelante, el mismo Señor Jesucristo dijo que esa connotación o esa misma manera de proceder de Israel había hecho con los profetas. Ellos habían dado muerte a los profetas porque no querían oír ese mensaje, no querían escuchar, porque los sentimientos y las emociones no se despertaban, sino la conciencia les redarguía que debían apartarse del pecado. ¿Cómo podemos ver este ambiente que empezó a desatarse y dónde está? En Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles muestra cómo los judíos veían el mensaje del apóstol como un enemigo. Hechos 21:33, y vamos a leerlo hasta el 35. Dice la Biblia: entonces, llegando el tribuno, le preguntó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Versículo número 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora viene la presión al apóstol por parte de los soldados, por parte de aquella persona, por parte del tribuno. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, o sea, fue alzado por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Esto se estaba viviendo y se estaba empezando a cocinar con la exposición que el apóstol estaba diciéndole a los judíos en el capítulo 9, 10 y 11. Porque vamos a ver en el capítulo 11 que el pueblo habla de un olivo, habla de una raíz, habla de unas hojas que fueron deshojadas. Luego habla de otro olivo que fue insertado. Y luego vemos nosotros que esta condición que estaba el apóstol exponiendo a los gentiles, como causó orgullo, como que ellos dijeran, nosotros vamos bien, hemos recibido a Jesucristo como Salvador. Y el apóstol también tuvo que decirle, un momento, no se enaltezca, no se enorgullezca. A veces cuando algo nos sale bien, quiere florecer en nosotros el orgullo, quiere florecer en nosotros la sobradez. Dios está conmigo, sí, Dios está contigo, qué bueno, y con todos también. Pero a veces pasan cosas que Dios hace que tu orgullo, tu altivez y cosas que no debes tener sean suprimidas por alguien que orgullosamente te señala. Eso estaba pasando con el apóstol.
se había cocinado. El mensaje de él no era bueno, no era aceptable, no era prioridad para el judío. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 22. Hechos 22, 22. Y le oyeron hasta esta palabra, o sea, todos los judíos. Entonces alzaron la voz diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando el mensaje es fuerte y te toca y te hace erizar, tú te vas en contra de la persona que te habla. Cuando te sientes confrontado, te vas en contra de la persona y empiezas a mirar minuciosamente y empiezas a desvirtuar minuciosamente. Y vas a encontrar defectos, porque perfecto solo es Dios. El apóstol estaba hablando. ¿Qué mensaje? Ya lo vamos a empezar a estudiar. Te estoy diciendo que el pueblo judío no gustaba del mensaje. No conviene que viva. Versículo 23. Y como ellos gritaban, arrojando sus ropas y lanzando polvo al aire, estaban diciendo: miren, un anatema, un maldito merece morir. La ley dice que debe ser apedreado, mejor dicho. Versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Así que había oposición. Otro pasaje, leámoslo para terminar este segmento, esta idea. Hechos 25-24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Versículo número 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Así que Israel seguía atacando, seguía persiguiendo a aquellos que se levantaban a decir: el mensaje de las buenas nuevas es este. Y más que todo, argumentado por versículos del Antiguo Testamento. Argumentado por la ley, la Torá. Argumentado por los salmos y los profetas. Así que el pueblo llega a la conclusión por el mensaje y dicen: bueno, Pablo, ¿es que Dios ha desechado a su pueblo? Porque todo lo que tú nos expones, todo lo que tú nos hablas, nos da esa conclusión. Eso deducimos de tu prédica. Recordemos que el versículo 9, que el capítulo 9 y el capítulo 10, él puso en tela de juicio el linaje. O sea, la pertenencia a la nación judía. Puso en tela de juicio que no todos los judíos eran descendientes de Abraham. Y esto era un escándalo. Esto era algo que era inaceptable. Pero vemos que el apóstol no ve a sus compatriotas como un pueblo desechado, el cual fue contrapuesto con el nuevo pueblo de Dios. O sea, Dios desecha a Israel y recoge a los gentiles. No, Pablo dice: no, eso no es así. Lo que pasa es que ustedes, los judíos,
rechazan las buenas nuevas, rechazan el mensaje de salvación. Y los gentiles lo han abrazado. Los gentiles lo han aceptado. Lo que el apóstol dice de los capítulos 9 y 10 es que la elección de Dios es inamovible. Dios elige. Sus promesas son verdaderas. Pero la elección y sus promesas que son verdaderas se confirman en la persona y se hacen vivenciales por medio de la fe. Pero la fe en la persona de Jesús de Nazaret. Y esto es lo que ellos no querían. Así que podemos sumar a esto que los judíos finalmente son el pueblo de Dios. Son la nación santa. Dios los escogió. Y donde nosotros vayamos, Israel es el pueblo de Dios. Pero una cosa es la elección y otra cosa es la salvación. Una cosa es que tú prosperes en tus negocios. Y otra cosa es que verdaderamente seas salvo. Recuerda que el que te vaya bien no indica que estás bien con Dios. No, son actitudes que tú desarrollas para tu trabajo. Y hay unos que la desarrollan mejor que otros. El apóstol le dice a sus compatriotas, haciendo la introducción a este tema, el momento de Dios ha empezado por actuar en la nación de Israel. El mensaje, el hilo conductor del mensaje sigue, pero ya en un cumplimiento. Ustedes están decididos a salir de esa crisis en la cual han caído. Entonces Israel dice no, porque es que el evangelio de las buenas nuevas generó una crisis en Israel. El mensaje de las buenas nuevas generó un momento en el cual Israel se vio contrapuesto con la pared y dijo, a mí no me gusta que me pongas contra la pared. No, Pablo, tus argumentos son válidos, tu exposición es válida, pero es que yo creo, y es ahí cuando se comienzan a cometer errores en la vida de un creyente. Cuando él cree, cuando él está firme. Pero ¿qué dice la palabra? Recordemos que el apóstol les dice, ustedes son del linaje de Abraham. Pero así como en el linaje de Abraham hay judíos carnales, hay judíos espirituales. Entonces, conviértase de su carnalidad y sean israelitas espirituales, donde los hijos de la promesa reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. El espiritual reconoce a Jesús como su ancla, reconoce a Jesús como su todo. Estamos viviendo momentos proféticos que no podemos detener. Hay una guerra inminente que va a pasar en Ucrania. Muchos dicen, no diga, está pasando y va a pasar porque hay unos intereses de la nación rusa y hay unos intereses de los pueblos de la OTAN en cabeza de los Estados Unidos. Y allí Ucrania tiene potencial. Y Ucrania, recordemos que formó parte de Rusia, pero ha querido venir a pedir la democracia. Entonces todo el mundo comienza, no, mi hermano, tú tienes que estar seguro y estar firme en Cristo. Nuestro carácter, nuestro comportamiento no puede variar de acuerdo a lo que pase. Y eso es lo que el pueblo de Israel no quería aceptar. Ellos siendo partícipes de la elección de Dios, hace mucho tiempo, no querían entrar en la descendencia de las promesas de la fe
que era por parte de Abraham. Así que podemos observar una gran religiosidad que había en el judío. Claro que sí, esa religiosidad los cegaba, a lo cual estaban desviando su salvación, pero no habían perdido su elección. Por lo cual el apóstol no cesa de hablar al pueblo elegido de Dios, al pueblo amado de Dios, para que fuesen salvos. Y esta carga debe haber en ti. Tú tienes que hablarle a tu familia. No, lo que pasa es que ellos son impíos. Sí, claro, pero tú tienes que hablar. Tú no puedes, porque son impíos, son drogadictos, son borrachos, son adúlteros, fornicarios, son la peor calaña que pueda haber. Tú no puedes dejar de anunciarles a ellos las buenas nuevas de salvación. El apóstol le dice en el capítulo 11, ¿Dios levantó un remanente? Claro que sí. Y esa es la defensa del evangelio, de que Dios siempre tiene remanentes. Él va y les ilustra con lo que pasó con Elías. Y vemos nosotros que Él le dice ahora en este tiempo, yo soy uno de esos remanentes. Por eso estoy anunciando las buenas nuevas. Y lo hago ¿por qué? Porque Dios lo llamó. El apóstol no es el que abre iglesias, ya lo estudiamos. El apóstol es aquel que es enviado, es un siervo. Pareciera que el apóstol es el grado más alto que hay dentro de todos los ministerios, porque así lo vemos. Pero resulta que no. El apóstol es aquel hombre maduro, sensato, que es enviado como siervo de Jesucristo a anunciar. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué es lo que un apóstol habla? 1. Queridos hermanos de la iglesia en Roma. O sea, se extiende. Yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió. O sea que el apóstol tenía claro la elección de Dios. Y lo eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Versículo número 2. ¿Cuál es esa noticia? ¿O qué debe hablar un hombre de Dios, un apóstol, un pastor? Dios había prometido enviar a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. O sea que Jesucristo vino del linaje de David. Dios le prometió a David que siempre habría alguien que reinara y que reinara eternamente. Habla de Jesucristo. Luego el apóstol dice, y es ahí donde está la victoria. Hace poco vi que la National Geographic, en compañía de otras organizaciones, abrieron la tumba donde fue sepultado Jesucristo. Dicen que Constantino cambió, una serie de cosas, pero igualmente hay una tumba. Y la persona que estaba hablando decía que esperaban ver los restos de Jesús. Y yo decía, no pueden estar los restos de Jesús, porque recordemos que Jesús dejó su tumba vacía. Y uno de los testigos oculares de ese tiempo, porque no podemos negar lo escritural. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.